La excavación de Netflix nos narra la historia del hallazgo y excavación del sitio arqueológico de Sutton Hoo en el sureste de Inglaterra. Se trata de un cementerio anglosajón del siglo VII que está compuesto por 18 montículos de tierra. En uno de estos montículos se encontró la tumba de un individuo que fue enterrado en un barco. Su tumba incluía tesoros y artículos exóticos que serían propios de alguien perteneciente a la realeza o a la clase gobernante. Los hallazgos de Sutton Hoo contribuyeron a cambiar la forma en que pensamos acerca de los años oscuros, o sea, el comienzo de la Edad Media. Si te interesan estos temas, te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en los comentarios qué tipo de temas te gustaría que abordemos en futuros videos. En 1938, la terrateniente Edith Pretty contrató al arqueólogo autodidacta y excavador Basil Brown para excavar estos montículos de tierra tan raros que ella tenía en su propiedad. Los primeros hallazgos fueron muy poco alentadores, por lo que el Museo de Ipswich, que en ese momento era el empleador de Brown, intentó persuadirlo para que abandonara esa excavación y se dedicara a excavar una villa romana que se encontraba cerca. Para Brown, Sutton Hoo era un sitio perteneciente a la era anglosajona y no vikinga, algo que fue inmediatamente rechazado por los académicos de la época. Ante la insistencia de Pretty, Brown accede a excavar lo que más tarde se llamaría Montículo 1, que era uno de los montículos más grandes pero de los que se encontraban más alterados. Pronto comienzan a aparecer remaches de barcos, algo que sugería que se encontraban ante la tumba de un individuo de mucho prestigio. Esto, a su vez, fue despertando el interés de otros arqueólogos, por lo que más tarde se sumaría Charles Phillips, arqueólogo de la Universidad de Cambridge, y otros investigadores del Museo Británico. Más tarde se sumaría también Peggy Piggott. A medida que la excavación avanzaba, aparecían más artefactos, lo que le fue dando un altísimo perfil a la investigación. A lo largo de la película, vemos los choques que se dan, por un lado, entre los arqueólogos académicos y los arqueólogos aficionados o de poco reconocimiento. Particularmente Brown era menospreciado por no haber terminado la escuela. Si bien Peggy Piggott sí contaba con estudios universitarios, su talento y trayectoria muchas veces fueron ignorados por el simple hecho de ser mujer. A base de su talento y trabajo duro, tanto Brown como Piggott se van ganando el respeto de sus colegas. Pero para ese momento el espectro de la Segunda Guerra Mundial se hacía sentir sobre Inglaterra. La película termina contándonos cómo el tesoro de Sutton Hoo fue protegido durante la Segunda Guerra Mundial, escondiéndolo en el metro de Londres, y que actualmente se encuentran expuestos en el Museo Británico. Pero ¿qué tan precisa es la representación del trabajo de los arqueólogos en la película? Debemos comenzar por destacar el trabajo de Basil Brown. Apenas llega al sitio, identifica todas las alteraciones por las que pasó el lugar. Desde el arado de la tierra, los intentos de saqueos y hasta las madrigueras de los conejos. Las primeras observaciones de Brown son las mismas que haría un arqueólogo en la vida real. En muchas películas, los sitios arqueológicos se presentan como cápsulas en el tiempo que prácticamente están esperando a que un arqueólogo las encuentre. Sin embargo, hoy en día sabemos que los sitios arqueológicos tienen una historia propia y es parte del trabajo del arqueólogo reconocer y reconstruir esa historia para poder interpretar los hallazgos. Desde el momento en que se deposita cualquier material, se van dando una serie de procesos que modifican su distribución y su estado de preservación. Estos pueden deberse a acciones naturales como raíces, movimientos de tierra y animales que tienen la malísima costumbre de andar haciendo pozos por todos lados. Y los seres humanos también contribuimos a la perturbación de los sitios arqueológicos. Siempre existieron saqueadores de tumbas, y los grupos humanos se mueven y se asientan sobre sitios arqueológicos antiguos, o trabajan la tierra, aran el campo y de esa manera contribuyen a la perturbación. La película hace un muy buen trabajo mencionando todos estos aspectos, ya que Brown remarca que ese campo lo más probable es que haya sido arado durante miles de años, reconoce los intentos de saqueos que ocurrieron a finales del siglo XVI y hasta menciona que el rey Enrique VIII de Inglaterra realizó sus propias excavaciones en el sitio. Porque sí, también a los seres humanos del pasado les interesaban los seres humanos del pasado, o principalmente los tesoros. Las herramientas que utilizan para excavar son las apropiadas para la época, pero algo de destacar es el detallado trabajo de registro que llevan a cabo. Hay que tener en cuenta que excavar un sitio arqueológico es como leer un libro e ir quemando las páginas. Entonces, cada capa de tierra que se remueve es quemar un poquito de esa historia, y para poder preservarla es necesario llevar un registro muy detallado. Entonces es muy correcto cómo los personajes registran, dibujan y sacan fotos para recuperar la mayor cantidad de información posible.
La película también nos muestra cómo los arqueólogos interpretaban los hallazgos. En un momento recuperan una moneda merovingia, lo cual confirmaba la hipótesis de Brown de que se trataba de un enterramiento anglosajón del siglo VII. Esto está muy bien porque en 1939 no se contaba con técnicas de datación como el carbono 14. Entonces lo que hacían los arqueólogos era realizar tipologías, o sea, analizar los artefactos, los estilos y los materiales de los que estaban hechos para estimar así la antigüedad de los sitios arqueológicos. El periodo comprendido entre el siglo V y el siglo X era considerado como los años oscuros. Esto fue un término que se comenzó a utilizar a finales de la Edad Media por los historiadores para referirse a la caída del Imperio Romano, al periodo que le siguió inmediatamente. Este periodo era dominado por pueblos bárbaros que no tenían cultura, eran retrógradas y permanecían totalmente aislados, todo lo contrario de lo que era el Imperio Romano. Cuando en el sitio se encuentra una moneda proveniente del reino merovingio en lo que actualmente es Francia, uno de los arqueólogos exclama que los años oscuros ya no eran oscuros. Y realmente los hallazgos de Sutton Hoo jugaron un papel muy importante en desmantelar esa idea de los años oscuros como reinos bárbaros sin sofisticación y que vivían aislados. ¿Y qué hay de los personajes? La película está inspirada en la novela de John Preston, La excavación. Esto quiere decir que se tomaron ciertas libertades artísticas, pero en su mayoría podemos decir que los personajes guardan muchísimas similitudes con los personajes de la vida real. Basil Brown era hijo de un granjero y a los 12 años tuvo que abandonar la escuela para dedicarse al negocio de la familia, pero no tuvo suerte y no prosperó. Sin embargo, era un autodidacta y una persona muy curiosa y voraz, pero se autoeducó en geología, arqueología, incluso astronomía, y llegó a dominar idiomas como latín, griego, francés e incluso un poquito de español. Gracias a esta autoeducación, logró conseguir empleo como excavador para el Museo de Ipswich, y así fue que llegó a dar con la señorita Edith Pretty. Fue gracias a su autoeducación y experiencia que Brown logró identificar inmediatamente el tipo de hallazgo y tomó las medidas necesarias para registrar y preservar los materiales. El minucioso registro que llevó adelante y su diario de campo aún siguen siendo lectura obligatoria para cualquiera que quiera investigar en Sutton Hoo, pero no fue hasta después de su muerte que logró reconocimiento por su trabajo en el hallazgo del sitio. Hoy en día, sus instrumentos de campo se encuentran expuestos en el Museo de Sitio de Sutton Hoo. Las ciencias arqueológicas como las conocemos hoy en día recién estaban tomando forma, y sobre todo en Inglaterra, dedicarse a la arqueología seguía siendo el privilegio de las clases más altas. Con el desarrollo académico de la arqueología se fueron diferenciando los arqueólogos profesionales de los aficionados. La dinámica entre Brown y Phillips ilustra muy bien este tipo de choques que se estaban dando en la época. Edith Pretty tuvo una historia muy similar a la de la película, con la diferencia que estaba más cerca de los 50 años al momento de la excavación que de los 30, que es lo que tiene la actriz que la representa. Al haber nacido en una familia adinerada, tuvo oportunidad de viajar por el mundo y educarse, lo que le llevó a desarrollar un gran interés por la arqueología y las culturas del pasado. Fue en 1937 que estableció amistad con Basil Brown, lo que llevaría a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de la arqueología inglesa. Pretty tuvo la visión de excavar estos montículos y se encargó personalmente de supervisar la excavación durante 2 años, y hasta el momento de su muerte estuvo involucrada y colaborando en las sucesivas investigaciones que se dieron en el sitio. A lo largo de la película, su salud se deteriora y se ve obligada a afrontar su propia mortalidad, su interés por el pasado y qué injerencia tiene este en el presente y en la historia. Tanto Pretty como Brown nos sirven para explorar el interés que subyace a toda investigación arqueológica, que es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. A pesar de que el personaje de Peggy Piggott fue uno de los más modificados para la trama, sirve para ilustrar la lucha de las mujeres por ser reconocidas en la academia. Desde pequeña desarrolló un interés por la arqueología, participando en distintas excavaciones. Y si bien asistió a la Universidad de Cambridge y a la College of London para estudiar arqueología, en el momento no se les daba las mismas credenciales a las mujeres que a los hombres. O sea que mientras sus compañeros hombres recibían títulos como licenciado, magíster o doctor, ella simplemente recibía diplomas. Su habilidad y trayectoria como excavadora le ganaron un lugar en la excavación de Sutton Hoo,
luego de la cual desarrollaría una carrera de más de 60 años en la arqueología. Es reconocida por sus métodos de campo, su investigación líder en asentamientos prehistóricos, costumbres funerarias y análisis de artefactos, desde la Edad del Hierro hasta las cuentas de vidrio anglosajones. También fue reconocida por su publicación rápida y de alta calidad, contribuyendo con más de 50 libros y artículos a su campo entre 1930 y 1990. El primo de Edith. Este personaje fue insertado en la historia para darle un interés romántico a Paddy Pigott. Las fotografías de la excavación realmente fueron tomadas por Marcy Lack y Barbara Wagstaff. Su contribución al hallazgo fue muy importante y sus fotografías de la excavación siguen siendo analizadas al día de hoy. Hubiera sido más interesante ver a todas las mujeres que estuvieron involucradas en la excavación en lugar de agregarle un interés romántico a una mujer que de por sí sola ya era más que interesante. ¿Qué hay de nuevo en Sutton Hoo? Primero lo primero. Las sucesivas investigaciones que se dieron en el sitio demostraron que los grupos humanos han ocupado ese lugar desde hace miles de años. A finales del Neolítico, en torno al 3000 a.C., grupos humanos agricultores se asentaron en el lugar y despejaron el bosque para sus cultivos. Más tarde, a comienzos de la Edad del Bronce, en torno al 1800 a.C., las comunidades agrícolas comenzaban a incorporar el uso de metales. En Sutton Hoo existen evidencias de casas circulares, de paredes de barro y techos de paja con fogones centrales. El modo de vida seguía siendo la agricultura. Se piensa que cada casa sería ocupada por una familia, la cual contaría con un pedazo de tierra para trabajar y que sería delimitado por medio de zanjas. Los principales cultivos eran trigo, cebada, avena y avellanas. Eventualmente el suelo ácido y arenoso fue perdiendo su fertilidad, por lo que el sitio fue abandonado. Entre el 1500 y el 1000 a.C. el sitio volvió a ser ocupado, pero esta vez por grupos que subsistían principalmente del pastoreo de vacas u ovejas y que dividían el terreno a través de vallas que se formaban con estacas de madera. Hacia el año 500 a.C., la gente que vivía en Sutton Hoo comienza a sembrar de nuevo. Esta vez identificaron parcelas de entre 35 y 50 metros cuadrados en las que se plantaban, entre otras cosas, repollos y viñedos. A finales del siglo I a.C., los pueblos británicos comenzaron a tener mayor contacto con el Imperio Romano. Finalmente, en el año 43 después de Cristo, Britania fue incorporada como provincia del imperio. Los británicos continuaron basando su modo de vida principalmente en la agricultura y el pastoreo. Eventualmente, en el año 410 después de Cristo, Roma abandona la provincia de Britania. Y aquí es donde comienza el periodo conocido como las invasiones bárbaras. Tribus del norte de Europa comienzan a migrar, saquear y ocupar territorios del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se retiró de Britania, las tribus de lo que hoy en día es Dinamarca, el norte de Alemania y Holanda, migraron hacia las Islas Británicas y fundaron sus propios reinos. Estas tribus eran los anglos, los sajones, los jutos y los frisios. Los anglos particularmente se asentaron en la costa este de lo que hoy en día es Inglaterra, fundando los reinos de Northumbria, Mercia y Anglia Oriental. Todos estos pueblos traían sus propias costumbres y con el tiempo se fueron mezclando con las poblaciones britano-romanas. Los anglos seguían siendo paganos y trajeron consigo la costumbre de realizar elaborados rituales de enterramiento, y es este tipo de hallazgo el que se dio en Sutton Hoo, un enterramiento pagano. La particularidad de Sutton Hoo fue la enorme riqueza que se encontró en el enterramiento. El barco habría sido arrastrado desde el río Devon hasta el sitio, utilizando zanjas y troncos de madera para ir deslizándolo. La acidez del suelo y el paso del tiempo llevaron a que todos los materiales orgánicos se descompusieran, incluyendo el cuerpo, pero los artefactos metálicos sobrevivieron. Los objetos recuperados incluyeron monedas de oro y plata, junto a lingotes de oro, broches de oro decorados, una cartera de marfil, oro y granate, una lira, capaz que al difunto le gustaba la música, un casco, la espada y el escudo del guerrero, hombreras, broches y hebillas, cuernos para beber con detalles en plata, cucharas de plata, ollas de bronce, platos de plata y fragmentos de bitumen. Como ya dijimos, el hallazgo de las monedas merovingias llevó a que se datara el sitio en torno al siglo VII. Posteriormente, dataciones con carbono 14 confirmaron esta antigüedad. La cantidad de trabajo que requeriría mover el barco, la construcción del montículo y la riqueza de los artefactos hallados indican que, sin lugar a dudas, se trataría de una persona de altísimo estatus. Existen artículos muy exóticos para el lugar y la época de la que estamos hablando. Se encontraron cuencos de origen egipcio, platos de plata de Bizancio,
un juego de cucharas de plata con las inscripciones de Saúl y Pablo y monedas del reino franco merovingio. Recientemente se identificaron fragmentos de bitumen que provendrían de Siria, o sea, en Oriente Medio. De hecho, en Sutton Hoo se encontraron hallazgos provenientes desde Suecia o el norte de África, conectando los mundos del mar Báltico con el mar Mediterráneo. La similitud de los enterramientos para esa misma época encontrados en Inglaterra y en Suecia indican que podrían haber algún tipo de conexión. La decoración del casco hallado en Sutton Hoo comparte muchísimas características con cascos similares para la misma época, pero encontrados en Suecia. A su vez, muchas de las prácticas rituales identificadas en Sutton Hoo también son mencionadas en el poema épico de Beowulf, que transcurre en parte en Suecia. Debido a la riqueza del tesoro, muchos académicos han postulado que se trata del enterramiento de un rey, y a lo largo de la historia se ha intentado adjudicar esta tumba a distintos reyes de Anglia Oriental. El candidato más aceptado actualmente es Redvaldo, hijo de Tilia, que fue rey de los anglos orientales desde el año 600 hasta su muerte en 624. Los anglos eran paganos y adoraban dioses similares a los dioses vikingos. Por ejemplo, a Odín le decían Woden o Wodinas y a Thor le decían Turno. La Iglesia Católica iba ganando cada vez más poder en la zona y a través de alianzas y matrimonios diplomáticos se iba metiendo en las familias de las clases gobernantes. Para finales del siglo VI el Papa comenzó a enviar misioneros para evangelizar a los anglos. Se sabe que el rey Redvaldo recibió misioneros de Roma y que a través de relaciones diplomáticas se convirtió al cristianismo, pero más tarde echaría atrás su promesa y volvería a adorar a sus dioses. Curiosamente, los restos de Sutton Hoo presentan características fuertemente paganas, vinculadas a guerreros y dragones propios de la mitología pagana, pero también aparecen elementos con inscripciones cristianas como las cucharas de plata que tienen el nombre del apóstol San Pablo. Muchos autores piensan que esta mezcla de elementos paganos y cristianos en realidad es el reflejo de un pueblo que se resistía a perder su identidad a pesar de que ya comenzaba a mostrar las primeras influencias del cristianismo. Es muy difícil que algún día lleguemos a conocer exactamente a quién pertenecía la tumba de Sutton Hoo, pero los hallazgos nos pueden contar muchísimo más. La imagen que pintan los hallazgos de Sutton Hoo sobre los años oscuros es muy distinta a la que se tenía hasta el momento del hallazgo del sitio. Se plantea un lugar en que se encuentran las fronteras del mundo pagano y del mundo cristiano. Demuestran que los pueblos bárbaros contaban con artesanos que eran capaces de igualar o superar la belleza de las obras realizadas en la Europa cristiana. Estudios a escala han demostrado que el barco en el que se realizó el entierro presenta cualidades que son ideales para navegar a lo largo de la costa oceánica, para entrar en ríos y en arroyos. Y teniendo en cuenta el objetivo con el que fue hecho, el diseño es muy difícil de superar, incluso con las tecnologías actuales. Pero quizás lo más destacable es que el mundo llamado bárbaro no se encontraba aislado, sino que participaba de redes de comercio que lo conectaban con todo el mundo conocido para la época. Hay un mensaje muy lindo en la película. En un momento, Priti, que debe enfrentar su salud que se estaba deteriorando y su propia mortalidad, le plantea esa angustia que le surge a Brown. Y Brown le plantea que desde las primeras marcas de manos humanas en las cuevas hasta el presente, es todo un mismo proceso. Y es algo a lo que queremos contribuir desde este canal, a que todos conozcamos un poco más de ese proceso que llamamos humanidad. Fuentes en la descripción, dale like y compartilo si te gustó. Nos vemos en la próxima.